Buenos días, feliz domingo, hoy día del Señor. Hoy todos los hijos de Dios estamos invitados a reunirnos en nuestra parroquia más cercana con nuestros hermanos de nuestra fe para escuchar la buena noticia y para compartir el gran banquete, participar en el gran banquete, en el banquete de la cena eucarística, el banquete de la Santa Misa. Y vamos a escuchar esta lectura de este domingo y así de esa manera cuando lleguemos a nuestra parroquia, pues tengamos la lectura más fresca en nuestra mente. Tenemos ya una reflexión que es una cápsula para así de esa manera pues empaparnos más, compenetrarnos más en la Eucaristía, en la lectura, en la palabra y como le dije, para vivir el gran banquete de la Eucaristía. Lectura del libro del eclesiástico o Sirácide. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos, permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano y lo que quieras. Delante del hombre está la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor, es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tu Señor ha dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observa tus palabras. Ábrame los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos con sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que domina este mundo la conoció, porque de haberla conocido nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que le aman, ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo hasta el más profundo de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crea que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darle plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que lo cumpla y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro
que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás? Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo le digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo le digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtetela y arrójela lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo, antes el que se divorcie que dé a la mujer un certificado de divorcio, pero yo le digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurará en falso, y le cumplirá al Señor lo que haya prometido en juramento. Pero yo le digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del Rey. Tampoco jure por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Diga simplemente sí cuando es sí, no cuando es no. Lo que diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este Evangelio de San Mateo, que está relativamente un poco largo, nos dice el Señor que Él no ha venido a abolir la ley, sino todo lo contrario, a darle plenitud a aquellos cabitos que se encontraban sueltos. Jesús lo vino a colocar en su lugar y por eso en el Evangelio vemos a Jesús hablando con autoridad, con aquel que tiene autoridad para cambiar la ley, aquel que tiene la autoridad para modificar la ley, porque Jesús es autoridad, Jesús es poder, Jesús es el Todopoderoso, pero gracias para nosotros que el Todopoderoso, la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es todopoderoso, que es poder, que es autoridad, son esa autoridad misericordiosa, es ese Dios bueno, es ese Dios que ama. Y con razón en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, Juan nos da el mejor concepto de Dios y nos dice, Dios es amor. Eso es Dios, Dios es amor. Pues bien, y Jesús, que es amor, cuando estuvo en medio de nosotros, pues vino a complementar algunos cabitos que estaban sueltos, y por eso lo vemos en el Evangelio de hoy varias veces diciendo de que ustedes le han dicho, el que se divorcie, que le dé a su mujer el certificado de divorcio, pero yo le digo, ahí vemos cómo Jesús dice, pero yo le digo que el que se divorcia, salvo en caso de que viva en unión ilegítima,
pone a su mujer al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio, y el que se casa con el divorciado, pues también comete adulterio. Pero antes no era así. Antes se le daba a la mujer un certificado de divorcio, y nos dice Jesús, pero yo le digo, ya no es así. Y ahí vemos Jesús cómo Él va cambiando todos aquellos cabitos que estaban sueltos. Jesús lo vino a poner en su lugar, y por eso veremos a Jesús varias veces diciendo, yo le digo, como diciendo, esta ley no es así, es como yo le digo, es como yo la enseño, porque el Señor no vino a eliminar ni la ley ni a los profetas, vino a complementar lo que estaba un poco desubicado del lugar, lo vino a poner en su puesto. Pero veremos también hoy unas palabras, vamos a compartir una sola idea que es importante para nosotros. Nos dice Jesús, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja primero tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con su hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Estas palabras de Jesús es muy importante para nosotros, para meditarla. Lo que dice el Señor, sí, si llevo una ofrenda al altar, si voy a presentar una ofrenda al altar, pero allí me acuerdo que tengo algo contra mi hermano, vaya primero o vayamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano, y ahí sí venimos a presentar nuestra ofrenda. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que solamente vamos a cumplir con Dios y nuestros hermanos, pues, no nos interesa de a mucho. De repente vamos a la iglesia y damos una ofrenda en la iglesia, y está bien, es un deber que tenemos todos nosotros, tenemos el deber de ayudar a la iglesia de Dios. Pero sí, está bien, damos una ofrenda, pero ¿qué pasa? No le quitamos el habla a un hermano, a una hermana, no le hablamos a un hermano, a una hermana, no le hablamos a un amigo o a una amiga por cualquier motivo, a veces motivo de peso, otra vez motivo que no es de mucho peso, y le quitamos el habla a esa persona por un tiempo largo y a veces ni le volvemos a hablar más, pero ahí vamos a presentar una ofrenda, ¿sí? Vamos a presentar una ofrenda. El Señor no quiere ese tipo de ofrenda. La primera ofrenda que quiere el Señor que ustedes y yo vivamos es la ofrenda que nosotros debemos brindarle a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿sí? A las personas que conviven con nosotros, a los allegados, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. La primera ofrenda que tenemos que hacer es saber respetar a nuestros hermanos, es saber dialogar con nuestros hermanos, es saber aceptar a nuestros hermanos, es saber colocar los zapatos de cada uno de nuestros hermanos. Esa es la ofrenda más importante que tenemos nosotros que vivir en medio del mundo. Si vivimos esa ofrenda, si sabemos tratar a los demás, a lo largo del camino vamos a tener alguna diferencia con alguna persona, con algún familiar, de repente en el momento nos podemos llenar un poco de ira, nos podemos calentar, pero después debemos mostrar humildad. La humildad de saber llegar a esa persona, pedirle disculpas, aunque no tengamos nosotros la culpa, y volver de nuevo a tener la misma amistad, el mismo diálogo. Es verdad que en la vida hay personas complicadas, y esos amigos complicados que son difíciles, que a veces nos meten problemas, pues también lo debemos saber manejar. Nos dice Jesús, sean prudentes como la serpiente. Pues ser prudente con esos amigos, saberlo tener a cierta distancia. Si sabemos que si son muy allegados nos puede traer dificultades, lo podemos tener a cierta distancia, de una manera cariñosa, marcar alguna distancia, porque sabemos que nos puede complicar la vida. Eso es ser también astuto, porque en la vida debemos ser astutos, debemos ser prudentes, porque no todo el mundo es igual. Entonces a veces hay que marcar alguna distancia, pero marcarla con humildad y con misericordia. Pero eso quiere el Señor. Antes de nosotros ofrecerle al Señor
nuestras oraciones, antes de que nos acerquemos a Dios para orar, para hablar con Él, tratar siempre de estar en paz con nuestros hermanos, porque nos dice el apóstol Santiago, aquel que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso estas palabras del Evangelio de hoy, que es un evangelio largo, que tiene muchas cosas para compartir, pero que solamente agarramos una sola idea, esta palabra de Jesús, como nos la dice, cuando va a presentar una ofrenda en el altar y se acuerda que tiene algo contra su hermano, vayamos, nos reconciliamos con él o con ella y luego sí, volvamos a presentar nuestra ofrenda, y eso es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros nos acerquemos a Él a orar, ¿sí? A hablar con Dios, tengamos paz con nuestros hermanos. Y como le dije, si hay un hermano o alguna hermana donde la comunicación no está bien, vayamos, porque la grandeza del cristiano es saber humillarse. Nos dice Jesús, el que se humilla será enaltecido por Dios, pero el que se enaltece aquí en la tierra porque se llena de vanidad y de orgullo, será humillado por Dios. Tenemos que buscar siempre es que el Señor nos enaltezca, y si tenemos nosotros eso en nuestro corazón, pues el saber pedir perdón es para nosotros un don. Es un don que el Señor nos va a bendecir y nos va a premiar, porque el Señor premia a los humildes, pero se aleja el Señor de aquellos que eleva y piensa que es más que lo demás. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿tengo que ir a pedir perdón? ¿Tengo que ir a pedir alguna disculpa? ¿Tengo que irme a reconciliar con alguien antes de ir a orar, antes de presentar mis ofrendas, antes de hacer mis obras de caridad? Vamos primero a tener paz con nuestros hermanos, porque amar a Dios es amar a nuestros hermanos, y el que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos porque le está quitando la palabra, pues es un mentiroso cuando dice que ama al Dios de la vida. Vamos a finalizar, hermano de María, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.